pasó realmente en Tokio esa noche de octubre de 1992, cuando Rocky Lin cayó como fulminado por un rayo y los médicos tuvieron que correr al ring? ¿Por qué el árbitro ni siquiera se atrevió a comenzar la cuenta? ¿Fue este el knockout más brutal en la historia del peso minimosca? ¿O simplemente un combate que nunca debió haberse peleado? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir sobre Ricardo López y ese gancho de izquierda demoledor va a dejarte sin palabras. Esta es la historia de una masacre que se transmitió en vivo y que muchos consideran una de las victorias más controvertidas por lo desigual del enfrentamiento. Prepárate, porque lo que estás a punto de presenciar es boxeo en su forma más cruda y despiadada. Era el 11 de octubre de 1992 y el Korakuen Hall de Tokio vibraba con una energía eléctrica. Las luces del legendario recinto japonés iluminaban un ring que había sido testigo de batallas épicas, pero esa noche sería diferente. Esa noche, el boxeo mostraría su rostro más violento, más implacable. En una esquina, con 27 años de edad y un récord inmaculado de 31 victorias sin una sola derrota, 22 de ellas por la vía del knockout, estaba Ricardo López Nava, el mexicano apodado El Finito, campeón mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo. Un hombre que había llegado a Japón 2 años antes como un desafiante hambriento y se había marchado como rey. Un hombre que había convertido el territorio nipón en su reino de dominación absoluta. Ahora regresaba para defender su corona por 5ª vez, en el mismo lugar donde había conquistado su primer título mundial, derrotando brutalmente a Hideyuki Ohashi. En la esquina opuesta, con una mirada que intentaba ocultar la inquietud que le carcomía por dentro, estaba Min-Cha Lin, mejor conocido como Rocky Lin. Taiwanés de nacimiento pero ciudadano japonés por adopción, Lin llegaba al combate con 14 victorias consecutivas, un récord perfecto que en papel lo hacía lucir como un rival digno. Pero los números pueden mentir, y esa noche, la mentira estaba a punto de ser expuesta de la manera más brutal posible. De esas 14 victorias, solo 3 habían terminado antes del límite. Lin no era un pegador, no era un destructor. Era simplemente un boxeador que había tenido la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, frente al hombre equivocado. Ricardo López no era un campeón ordinario. Entrenado por la leyenda viviente, Ignacio Nacho Beristain, el mismo maestro que moldearía años después a Juan Manuel Márquez, López había perfeccionado un estilo que combinaba la elegancia técnica con un poder destructivo disfrazado de finura. Su apodo, El Finito, que significa el fino, era una descripción perfecta de su arte. No era un brawler salvaje que buscaba decapitar a sus oponentes con cada golpe. Era un cirujano del ring, un artista de la destrucción que diseccionaba a sus rivales con una precisión matemática antes de aplicar el golpe mortal. 73% de sus peleas habían terminado antes del límite, una estadística aterradora para un peso minimosca. Una división donde el poder destructivo es raro como diamantes en el desierto. La campana sonó para el primer asalto y ambos hombres salieron de sus esquinas. El Korakuen Hall estalló en un rugido ensordecedor. Los fanáticos japoneses, conocedores profundos del arte pugilístico, sabían que estaban a punto de presenciar algo especial. López avanzó con esa calma característica que solo poseen los verdaderos maestros, sus pies deslizándose sobre la lona como si bailara una danza mortal. Lin intentó establecer su ritmo, lanzar su jab, crear algo de espacio, pero era como intentar contener el océano con las manos. Cada movimiento de López era deliberado, calculado, perfecto. Durante los primeros 2 minutos del asalto inicial, López no mostró toda su artillería. Jugó al gato y al ratón, lanzando golpes únicos, jabs exploratorios, ganchos medidos. Era el francotirador tomando posición, ajustando la mira, midiendo la distancia y el viento. Lin intentaba responder, intentaba mostrar que merecía estar ahí, que su récord invicto no era una casualidad, pero cada vez que lanzaba un golpe, López ya no estaba donde Lin esperaba que estuviera. El mexicano se movía con una fluidez hipnótica, esquivando, deslizándose, haciendo que Lin golpeara el aire una y otra vez. Entonces López comenzó a dejar caer sus ganchos de izquierda.
Primero uno al cuerpo que hizo que Lin exhalara violentamente. Luego otro, este paralelo al suelo, en un movimiento de barrido que impactó en el pecho del retador y lo hizo retroceder como si hubiera sido empujado por una mano invisible. Los ganchos venían de ángulos imposibles, desde distancias que parecían demasiado largas para conectar, pero conectaban. Cada uno de ellos llevaba un mensaje claro. No perteneces aquí. Este es mi mundo. Y en mi mundo, yo soy Dios. Lin comenzaba a entender la terrible verdad. Los reportes que había leído, los videos que había estudiado, las advertencias de su equipo, todo era real. Y peor aún, era insuficiente para prepararlo para esto. Estar en el ring con Ricardo López no era como enfrentarse a ningún otro boxeador. Era como estar atrapado en una jaula con un depredador que había nacido para cazar, que respiraba violencia controlada, que convertía el dolor en arte. La campana sonó terminando el primer round, y Lin caminó a su esquina con las piernas temblorosas. Su equipo le gritaba instrucciones, le echaba agua en la cara, le decían que podía hacerlo, pero en los ojos de Rocky Lin ya se veía la verdad, ya se veía el miedo. López, mientras tanto, se sentaba en su banquillo con una calma perturbadora, respirando normalmente, sin una marca en el rostro, escuchando las palabras tranquilas de Nacho Beristain. Era el comienzo del segundo asalto cuando todo cambiaría, cuando la violencia real llegaría, cuando el mundo vería por qué Ricardo López era considerado uno de los pegadores más peligrosos libra por libra en todo el planeta. Sonó la campana. Round 2. Lin salió de su esquina intentando mostrar valentía, intentando demostrar que no estaba roto, pero López olía la sangre. El finito comenzó a acortar la distancia, a presionar, a lanzar combinaciones más largas. Ya no eran golpes exploratorios, ahora eran misiles buscando destrucción. Un jab cruzaba la guardia de Lin, un gancho al cuerpo lo doblaba, una recta de derecha lo hacía retroceder tambaleante hacia las cuerdas. 48 segundos dentro del segundo round. López lanzó un gancho de izquierda que venía desde México, cargado con toda la furia contenida de un campeón que había sido subestimado por años por pelear en las divisiones pequeñas. El guante impactó en la quijada de Lin con un sonido que resonó en todo el Korakuen Hall. Un sonido que los fanáticos de Ringside describirían después como el chasquido de una rama seca partiéndose. Lin fue lanzado hacia atrás como si le hubieran disparado. Sus piernas se convirtieron en gelatina. Sus brazos buscaron desesperadamente algo a qué aferrarse en el aire vacío. Sus guantes casi tocaron la lona, casi, pero de algún lugar profundo dentro de su ser. Lin encontró la fuerza para mantenerse de pie. El árbitro Marty Denkin se acercó, miró a los ojos del retador, buscando señales de que podía continuar. La multitud rugía, los comentaristas gritaban, el córner de Lin suplicaba que la pelea continuara. Y continuó. Pero todos en ese edificio sabían que era solo cuestión de tiempo. López no había terminado. López nunca terminaba hasta que su oponente estaba en la lona, dormido, derrotado completamente. Era una característica que lo hacía grande pero también aterradora. No había piedad en Ricardo López, no había compasión, solo había victoria absoluta. Lin intentó sobrevivir, intentó abrazar, intentó mantener distancia, intentó usar las cuerdas, intentó todo lo que un boxeador desesperado intenta cuando sabe que el final está cerca. Pero López era paciente. López había hecho esto 31 veces antes. Sabía exactamente cuándo atacar, cuándo retroceder, cuándo dejar que su presa pensara que tenía una oportunidad antes de arrebatársela brutalmente. 1 minuto y 42 segundos del segundo round. López fingió un gancho al cuerpo. Lin bajó su guardia una fracción de segundo. Un error microscópico que un boxeador normal nunca hubiera notado. Pero Ricardo López no era normal. El finito ajustó su posición en 1 milisegundo, rotó su cadera, transfirió todo su peso a su puño izquierdo y lanzó un gancho que subía en un ángulo de 45 grados. Una trayectoria perfecta diseñada para evadir la guardia y encontrar el botón de apagado en la barbilla de Lin. El impacto fue catastrófico.
El guante de López conectó limpiamente con la quijada de Rocky Lin, y el sonido esta vez fue diferente. No fue un chasquido, fue algo más profundo, más final. Los ojos de Lin se pusieron en blanco instantáneamente. Su cuerpo se volvió completamente rígido por una fracción de segundo antes de colapsar. Y no fue una caída normal. No fue un boxeador que se desploma gradualmente. Lin cayó hacia atrás, completamente plano, sus brazos a los costados, su cuerpo golpeando la lona con un impacto sordo y terrible. Estaba completamente inconsciente antes de tocar el suelo. El Korakuen Hall quedó en silencio por un segundo que pareció eterno. Luego explotó en un rugido que sacudió los cimientos del edificio. Pero en el ring, nadie celebraba todavía. El árbitro Marty Denkin corrió hacia Lin sin siquiera pensar en comenzar la cuenta. Con movimientos urgentes, le quitó el protector bucal al boxeador caído y comenzó a hacer señales desesperadas hacia el córner, hacia los médicos del ringside. Ricardo López, mientras tanto, había caminado a la esquina neutral, sin celebrar, simplemente observando con esa expresión impasible que lo caracterizaba, esperando confirmación de lo que ya sabía. La pelea había terminado. Los médicos saltaron al ring y se arrodillaron junto a Lin. Pasaron segundos que parecieron horas. La multitud contenía la respiración colectivamente. Finalmente, Lin comenzó a moverse. Sus ojos parpadearon, regresando lentamente a la conciencia. Los médicos lo ayudaron a sentarse en el borde del ring, sus piernas colgando hacia afuera, completamente aturdido, su mirada perdida en algún punto del infinito. En ese momento, todos entendieron la magnitud de lo que acababan de presenciar. No había sido solo un knockout, había sido una demostración de poder absoluto, una ejecución perfecta, una sentencia cumplida sin apelación posible. Ricardo López había defendido su título por quinta vez de la manera más brutal imaginable. 1 minuto y 46 segundos del segundo round. 2 asaltos para destruir completamente a un hombre que llegaba invicto, para exponer la cruel realidad de que los récords perfectos no significan nada cuando te enfrentas a la perfección verdadera. López mejoró su récord a 32 victorias sin derrotas, 23 por nocaut, y continuaría su reinado de terror durante 7 años más, defendiendo su corona una y otra vez, construyendo un legado que lo convertiría en leyenda. Terminaría su carrera con 51 victorias, un empate técnico y 0 derrotas, uno de solo 5 campeones mundiales en la historia en retirarse invictos, igualando las 26 defensas consecutivas de título de Joe Louis, inspirando personajes de manga en Japón, siendo recordado como quizás el mejor peso minimosca de todos los tiempos. Pero esa noche en el Korakuen Hall, mientras Rocky Lin recuperaba lentamente sus sentidos sentado en el borde del ring, mientras los médicos verificaban que estuviera bien, mientras Ricardo López finalmente permitía que una pequeña sonrisa cruzara su rostro antes de que le levantaran el brazo en señal de victoria. El mensaje había sido enviado claro y fuerte a toda la división. El finito no era solo un campeón, era una fuerza de la naturaleza, y desafiar su trono era firmar tu propia sentencia de ejecución.